También hablamos con Bernard Aronson en Washington, el enviado especial de Estados Unidos para las negociaciones de paz con las FARC. Afirmó que el ELN regresará a sus escondites, ya sea en Colombia, Venezuela o Cuba. Aronson dijo que el ELN decidió terminar las negociaciones en el momento de realizar un atentado terrorista con la explosión del carro bomba. Pienso que el ELN terminó las negociaciones con lo que hicieron. No se puede negociar con alguien que está secuestrando a sus ciudadanos o los mantiene como rehenes y que están poniendo bombas en la capital. Es la decisión del ELN. Frente a la extradición, dijo que el gobierno debe preocuparse por la seguridad y la amenaza que vive el pueblo colombiano y que sería un error si Colombia no reconoce los protocolos. Aseguró que los integrantes del ELN se esconderán tras el ataque. Yo creo que el ELN va a regresar a sus escondites, ya sea en Colombia, Venezuela o Cuba. Ellos no se van a entregar tan fácil a las autoridades. Bernard Aronson, enviado especial de los Estados Unidos para las negociaciones de paz con las FARC, dijo que sería un error si el gobierno colombiano decide no reconocer los protocolos acordados por el gobierno anterior con el ELN. Bien, pues llega el momento de vincularlo a usted, Mauricio, en los debates de esta jornada. Buenas noches, bienvenido. Hola Paula, hola Giovanni, ¿qué tal? Bueno, mire, la polémica del día, ya usted y los televidentes se dieron cuenta, está allí en relación a estos protocolos de una eventual ruptura o terminación de la mesa de diálogos con el ELN. Algunos expertos en la materia dicen que esto es un compromiso de Estado y no de gobierno, que por tanto esto se debe cumplir sí o sí y que también está en juego la reputación diplomática del país. Pero mientras tanto, la verdad es que los colombianos están bastante perdidos. Muchos colombianos no entienden por qué a quienes asesinan de esta manera cruel y vil a tantos colombianos inocentes hay que darles garantías. Así que empecemos a adentrarnos en el tema y a desmenuzarlo. Pues Paula, Giovanni y televidentes, creo que aquí ustedes han oído una cobertura bastante amplia de todo lo que ha sucedido en las últimas horas, en las últimas 24, 36 horas más o menos sobre estos hechos, y hay dos nudos críticos en la discusión de este tema. El primero de ellos, ¿se trató o no se trató de un acto terrorista? ¿Por qué ese nudo es crítico? Porque el ELN en la medianoche de ayer dijo, sí, nosotros fuimos los autores del atentado, pero ese atentado es un acto de guerra que está contemplado dentro del derecho de la guerra y fue una defensa legítima, dice el ELN, todo lo que estoy haciendo es parafraseando, una defensa legítima porque durante la tregua que comprendió del 23 de diciembre al 3 de enero, ellos dicen que es un cese unilateral al fuego, como efectivamente lo fue. Durante ese cese unilateral al fuego, el gobierno y las fuerzas militares del Estado terminaron ubicándose en lugares que no lo habrían podido hacer de otra manera, terminaron bombardeándonos, dicen que el 24 de diciembre fueron bombardeados, etcétera, etcétera. Y que por lo tanto, como lo decía ahora Pablo Beltrán, si los atacan, dicen ellos, ¿cómo no nos vamos a defender? Y la defensa que ellos argumentan es atacando la Escuela Militar de Cadetes. Todo eso para decir, sí fuimos nosotros, esto es un acto de guerra contemplado dentro del derecho de la guerra y fue una defensa legítima. Vamos por partes con dos temitas claves de esto. Primero, lo que sucedió entre el 23 de diciembre y el 3 de enero fue un cese al fuego unilateral del ELN, no fue bilateral, por lo tanto no obliga al gobierno. Valga la ocasión para recordar que ahora que uno hace analogías, comparaciones y contrastaciones con el proceso con las FARC, que el cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC, bilateral, se dio 4 años y medio después de iniciadas las negociaciones, 4 años después de que las FARC dijeron que no secuestraban a una sola persona más y devolvieran a todos los secuestrados, y después de que se había alcanzado por lo menos el 80% de la negociación. Eso es totalmente distinto a pretender que una negociación que nada que arranca, que 17 meses y ni un paso para adelante de manera efectiva, vaya a dar lugar a que haya un cese al fuego bilateral y más aún que si el ELN dice yo ceso al fuego, el otro también tiene que hacerlo. No, el Estado no estaba obligado en un cese al fuego que fue unilateral por parte del ELN. Pero aparte de eso, si hubiera habido de por medio la posibilidad de que nos atacan, entonces ¿qué quieren? Que nosotros no ataquemos dentro del derecho de la guerra. El ataque a la escuela militar, a la escuela de cadetes de policía General Santander no es un acto de guerra, porque esa escuela no es un objetivo militar. El ELN dice, sí, ahí se forman las fuerzas del Estado, etcétera, etcétera. Son estudiantes, no están armados. El derecho internacional humanitario defiende a las personas que no están armadas. Es un derecho que regula a los que están armados en una confrontación.
son estudiantes, no están armados y había de por medio una ceremonia de ascenso, es decir, que había familiares, niños, esposas, tíos, abuelos. Por lo tanto, era claramente un ataque que involucraba a la población civil. Esto quiere decir, en pocas palabras, que sí fue un acto terrorista, que no es un acto de guerra y que el derecho de la guerra no puede cubrir y no puede ser argumentado o utilizado para defender la posición del ELN. Punto y aparte. Segundo gran nudo conceptual. Siendo un acto terrorista, ¿qué pasa con el pedido de Colombia a Cuba para que aplique circulares rojas y mande a los responsables del acto terrorista a Colombia? Acuérdense ustedes, lo veíamos en la nota, los protocolos firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN establecen dos cosas fundamentales. Giovanni ya mencionó varios puntos adicionales, pero dos cosas fundamentales. 72 horas de preaviso para que se organicen a ver cómo se van. Bueno, empiezo por lo clave. El protocolo arranca diciendo, en caso de que se rompieran las negociaciones que están en curso, punto 1, 2, 3, 4. Uno de los puntos, hay 72 horas para que se organicen después de esa ruptura para ser trasladados los hombres a otro lugar, supuestamente para Colombia, y que hay fuera de eso la posibilidad de que haya de por medio un bloqueo de las operaciones militares adicionalmente. Eso quiere decir que pueden ser trasladados a Colombia y que durante un tiempo tienen tiempo de meterse, perdón por el pleonasmo, meterse a distintos lugares de la selva colombiana. Esto es razonable dentro de una negociación, me parece a mí, dentro de una negociación. Yo me siento a negociar con una contraparte y no le puedo decir en la mitad, hoy vamos a negociar, pero sabes que te agarré y te llevo ya para la cárcel. Nos sentamos a negociar, nos damos unas reglas para que si se rompe la negociación, el otro pueda volver a su territorio y se reactiven las actividades militares. Pero es que lo clave está en ese encabezamiento, en caso de romperse la negociación. Y aquí no estamos en este caso. El Estado colombiano, el gobierno colombiano, ustedes oían al doctor Ceballos hace un rato, ha argumentado los compromisos firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos no obligan al gobierno de Iván Duque. Y Paula lo decía cuando anunciaba una de las notas y cuando hacía la pregunta. La Corte Constitucional ha dicho, las políticas de paz obligan al Estado colombiano en todas sus instancias, es decir, a este gobierno, al anterior y al siguiente. De otra manera, no se podrían firmar acuerdos de paz, sentencia de la Corte Constitucional. Por lo tanto, si ese protocolo fue firmado en el marco de unas negociaciones de paz totalmente incipientes, totalmente fracasadas, puede uno usar incluso la palabra, siguen siendo en todo caso negociaciones de paz y debe ser honrado el compromiso por este gobierno, salvo que rompiera las negociaciones de paz, cosa que hasta el momento no ha hecho, hasta la hora en que estamos emitiendo este noticiero, no ha hecho el gobierno de Iván Duque, por sentido estratégico que no vamos a analizar acá. Ustedes tendrán sus propias conclusiones. Pero en ese contexto lo que se aplica no es ese protocolo, porque no se han roto las negociaciones de paz que son el encabezamiento del protocolo. ¿Qué se aplica? Lo dice Naciones Unidas, lo dice el gobierno colombiano, lo dicen gobiernos garantes, lo insinúa la misma Cuba, se aplica el hecho de que hubo un acto terrorista. Y al aplicarse unas normas que regulan actos terroristas a nivel internacional, que en distintos países dan desde cadena perpetua hasta todo tipo de sanciones de diversa índole, lo que corresponde es que el gobierno de Cuba no aplique protocolos porque no se aplican en este caso, sino que diga, yo tengo aquí responsables confesos de un acto terrorista que ha sido reconocido como tal por la comunidad internacional. Y en ese caso sí debería haber extradición de esos cabecillas. Vamos a ver Cuba qué termina haciendo. Está en una aparente sin salida, dice que no apoya grupos terroristas, pero a la vez dice que tiene que aplicar el protocolo que, insisto, a mi juicio no aplica. De cualquier manera, mientras va una cosa para un lado, otra cosa para el otro, la torpeza política del ELN fue inverosímil, fue absolutamente total. Por una parte, dejó totalmente en vilo las negociaciones. Por otra parte, asesinó a 21 muchachos en un acto terrorista y dejó heridas a más de 68 personas. Por otra parte, volteó a toda la comunidad internacional en su contra. Hoy el ELN es señalado por distintos países y comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como un grupo terrorista, no como alguien que está negociando cosas aquí y allá y qué sé yo. Y volteó a la comunidad nacional. Ustedes en sus casas dirán, pero yo no, pero yo sí. Creo que mayoritariamente el país está diciendo este acto es totalmente reprobable y es un acto terrorista y no un acto militar en el contexto de una guerra. Y eso lo que hace es que durante mucho tiempo
no volvamos a hablar de los crímenes contra líderes sociales, lamentablemente, no volvamos a hablar de si el fiscal renuncia o no renuncia, no volvamos a hablar de los avances en distintos procesos, sino que hablemos de un país que está diciendo aquí hay que atacar a los grupos terroristas. Eso fue lo que logró el ELN.